Es 20 de julio, estamos celebrando la fiesta de nuestro inspirador, el profeta Elías, aquel que en el Monte Carmelo fundase lo que es actualmente la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y para muestra un botón, seguimos 8 siglos después de nuestra fundación, pero incluso 8 siglos antes del nacimiento de Cristo. Como decíamos ayer, esta guirnalda de flores asemeja el simbolismo del Monte Carmelo, y la rosa más hermosa está con nosotros. Hermana y patrona de los carmelitas, Santa María del Monte Carmelo. Y vamos a terminar esta pequeña explicación de nuestro padre inspirador, el profeta Elías, con el escudo de la Orden de los Carmelitas. Como vemos, en el Monte Carmelo solo está este camino de perfección que es Cristo, sin cruz. Y la estrella de abajo es María, que está en su camarín siempre, y a los lados el profeta Elías y el profeta Eliseo. Este es el escudo de los carmelitas de la Orden de Santa María del Monte Carmelo. Así es, amados hermanos, tenemos aquí a nuestro padre, el profeta Elías. Él, el fundador de nuestra orden mendicante, también es el inspirador de este carisma carmelita. Vemos en 2 episodios, copia de Valdés Leal, a nuestro padre Elías con la predicación a los profetas de Baal y reprendiendo al rey Ahab. Y aquí tenemos el sueño de Elías. Hay que entender la figura del profeta Elías no solamente como una mera figura histórica, sino como una figura presente. Recordemos que Elías vive 8 siglos antes que llegase el Mesías. Recordemos que Elías no solamente es un hombre trascendental para el cristianismo, sino también para el judaísmo y también para las otras religiones como son la religión musulmana, para aquellos que viven de esta vertiente de los padres del antiguo desierto, de la vida eremítica. Y es así como se hace la iglesia. ¿Quién es Elías y por qué es importante para nosotros los carmelitas? Pues bien, Elías, como ya sabemos, el de Tisbe, nace 8 siglos antes de Cristo, elegido para ser el pionero de la vida espiritual, de la vida consagrada, puesto que desde que nace ya es destinado a vivir en pobreza, en castidad y obediencia. También se le asemeja a Cristo en esos 3 primeros votos que ya Cristo lo perfeccionó, y así también sus hijos lo queremos hacer siglo tras siglo, año tras año, generación tras generación. Elías, este hombre humano, pero este hombre guerrero, es el que inspira a muchos hombres y mujeres a la vida contemplativa, a la vida profética. Es elegido por Dios, pero no por eso es un hombre alejado del sufrimiento, al contrario. Aquí lo vemos predicando y aquí lo vemos apesadumbrado, perseguido, amenazado de muerte, con una gran depresión. Elías es llamado por Dios para vivir en el Carmelo, no por voluntad propia, sino porque Dios, igual que se elige el monte Tabor, elige el monte Carmelo, este jardín florido, para darle culto en espíritu y en verdad, pero también lo cultiva prefigurando a su madre. Por eso cuando Elías está en la visión del Horeb y espera a Dios como lo esperamos nosotros, grandioso, en tempestades, con rayos, con bruma, con temblores, con terremotos. Sin embargo, Dios se hace presente en una tenue brisa suave, la brisa de María. Pero no por eso le quita la fuerza, la importancia. María es aquella sutil brisa suave, aquel perfume de rosa por la mañana, aquel jazmín que te acaricia por la noche, en fin, tantas y tantas literaturas. Por eso el Carmelo, amados hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tiene mucho fundamento, mucho peso, y por eso nosotros podemos decir que no tenemos fundador físico, lo tenemos ahí, a Elías, la tenemos a nuestra Santísima Madre, a la Virgen María. Por eso no hay vanidad en nuestra orden, por eso la orden no es nuestra, no está hecha por mano humana, está elegida por Dios y es para servir a Dios en cuerpo y alma. Por eso el Carmelo desborda, amados hermanos.
Continuamos con Elías, que me voy por las ramas. Es que es un tema tan apasionante. Elías, cuando sale al encuentro del rey Ahab, sale porque Dios se lo manda. Ve y dile a Ahab que ha roto la promesa y ha corrompido al pueblo de Israel metiendo dioses extraños. Y cuando denuncia al pecado, lo denuncia con nombre y apellido. Y tu mujer Jezabel. Y se enfrenta al rey, y se enfrenta a la reina, se enfrenta a poderosos. No tiene miedo a decir la verdad, pero también es un hombre, es decir, que después de haber matado y ajusticiado a estos hombres, los falsos profetas en el monte Carmelo, ser perseguido por Jezabel, él va huyendo al monte Horeb y allí le entra la depresión. Señor, mátame porque no valgo más que mis padres, he fracasado. Y Dios le dice, come y bebe, ahí lo tenemos, que el ángel le da de comer y de beber. Y luego dice, Señor, encima que yo te he defendido y me tratas así, que me maten, que me persigan. Y dice el Señor, Elías, no te equivoques, no te equivoques. Yo soy Dios y no hace falta que nadie me defienda, faltaría más. Sin embargo, que yo quiero y elijo a los que yo quiero y como yo quiero, es que participen en esta redención del hombre. Y Elías todavía no lo entendía con su cabecita, siendo el gran profeta de fuego, pero luego lo va entendiendo con esa brisa suave. Por eso la obediencia, amados hermanos, no es un plato fácil de digerir ni de llevar. Cuando él vuelve otra vez, el Señor le dice, Señor, a Elías, que unja a Eliseo como su sucesor. Y ahí tienen una relación de padre e hijo. Y ahí viene lo que decimos nosotros, esa continuidad. Por eso muchos de nuestros padres que aman a los carmelitas, nuestra espiritualidad, nuestra bohemia, decimos que vivimos incluso desde el tiempo de nuestro padre profeta Elías. Pero bueno, salvando literaturas y bohemias, lo que sí es cierto es que hombres y mujeres han visto en el Monte Carmelo un monte especial. Han visto nuestra forma de vida desde Elías hasta los eremitas del siglo XIII, una forma dedicada a la Virgen, consagrada, pobreza, castidad y obediencia, contemplación, oración y penitencia, caridad, misericordia y pobreza, no solamente material, sino también espiritual. Porque aquel que está lleno de sí mismo no tiene lugar para Dios. Por eso nosotros cuando hablamos de Dios, hablamos de la Virgen, hablamos de esa prefiguración de lo que significa para nosotros ser otros Cristos. Pero más allá de ser otros Cristos, que no lo tenemos por seguro, tenemos la seguridad de que María, de nuestra raza, de nuestra condición humana, la Madre de Dios fue elegida para llevarlo. Y como fue elegida para llevarlo en su vientre también, sus hermanos, los carmelitas, somos elegidos indignamente para llevar a la Iglesia otra vez a Cristo en nuestra vida, en nuestra liturgia, en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida apostólica, en nuestra vida contemplativa, también en las persecuciones. Nuestro padre, el profeta Elías, no fue un hombre exento de las persecuciones. En historia de la orden hemos estado a punto de desaparecer muchísimas veces, pero la que nos ha salvado, la que nos ha llevado a buen puerto como estrella luciente del mar, es María. Por eso para nosotros celebrar esta solemnidad de Elías no es simplemente una fiesta más, de un santo más que tenemos empolvándose en un altar, es revivir la tradición, la historia y la grandeza de Dios con esta indigna orden de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que tienen como fundamento a la Madre de Dios, que tienen como meta, inicio y fin, el monte de la perfección que es Cristo. Y tenemos a nuestros padres, la tradición de la Iglesia, a Elías y a Eliseo. Y luego viene todo lo demás. Por eso, amados hermanos, el Carmelo es desconcertante, porque siendo una orden oriental, prospera en todo el mundo. Siendo una orden eremítica, es mendicante, apostólica, misionera, en fin, no la podemos enfrascar, pero también siendo una orden del Carmen, es un carisma para toda la Iglesia, para cristianos, para musulmanes, para judíos, para ortodoxos, para griegos, para pecadores. Esto no es una exclusividad. El Carmelo, como ese jardín, como una flor, no se le prohíbe a nadie. Por eso sorprende que en el mundo el Carmelo, la Virgen del Carmen, sea la devoción más difundida entre los pecadores, entre los
puertos, los pobres, los ricos, los nobles, los clérigos, los sacerdotes diocesanos, las órdenes religiosas, entre el pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, porque es una orden fundada para dar gloria a Dios desde nuestra propia humillación, como nuestro padre el profeta Elías. Por eso cuando hablamos de nuestros fundadores, no nos detenemos tanto en quién, sino el por qué. Y el por qué es porque Dios quiere que participemos de su misión, de salvar al hombre. Como diríamos en Cuaresma, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta en su conducta y que viva. Y así Elías lo hace a través de sus hermanos. Ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, el lugar, en cuya presencia vivo, el corazón, la celda interior. Es así como arde nuestro corazón para amar a Cristo a través de María, a Jesús por María y de María a Jesús. Es una nota inconfundible en nuestra orden. Por eso tantos hombres y mujeres que se entregan a esta orden se santifican no porque seamos, sino porque nos hacemos deshacer para poder encarnar a la madre, para poder amar al hijo como la madre, para poder seguirlo como la discípula, para poder quererlo como aquellas mujeres del Evangelio, sin nombre, simplemente por amor. Y como estamos en el Carmelo, en el jardín de Dios, qué literatura más bonita, ¿verdad? Nuestras monjas de clausura son como esas flores, como esas velas que se entregan, vírgenes, jóvenes, radiantes, lucientes, y se consumen en la soledad, en la intimidad. Pero nuestra orden no es una orden triste, es una orden que, siendo contemplativa, luego es eminentemente festiva en la comunidad religiosa, en la comunidad parroquial, en la comunidad monástica, en la comunidad eclesial, en la comunidad donde estemos. El Carmelo tiene eso que no podemos controlar, que es de Dios y va a Dios a través de la devoción tierna del hombre. Y ya para terminar con estas grandes expresiones como son las procesiones a la Virgen del Carmen, ¿dónde no se celebra esta? ¿Dónde la Virgen no es celebrada y llevada en hombros? ¿Dónde no adquiere la característica de cada ciudad, de cada pueblo? Pues eso es lo que quiere Dios, que nos sigamos enamorando de su madre, para poder, enamorados de María, enamorarnos de Jesús. Porque si amamos a María, inequívocamente amaremos lo que ama María, haremos lo que hace María, diremos lo que dice María y la imitaremos. Por eso vivimos en obsequio de Cristo como Elías y también como su primo del Señor, San Juan el Bautista. Esta literatura del rito jerosolimitano de la antigua de la Santa Parentela del Señor tiene muchísimo que hablar, porque es ahí donde se santifica el hombre, en la familia, sea la familia natural, sea la familia espiritual, sea la familia de la Iglesia. Y en esta orden de los hermanos carmelitas, estos hermanos y hermanas que estamos en todo el mundo, queremos que sigamos viviendo esa imitación del profeta de fuego, Elías, para poder tener esa experiencia de la ternura contemplativa de María, esa brisa suave que sosiega el alma, el corazón y nos catapulta a la misión, al amor, a la esperanza, a la caridad, a la misericordia, pero sobre todo a ese perfume de amor. Pidamos a Elías en su fiesta 20 de julio que siga amando el corazón de la Iglesia y que nos empuje, que no tengamos miedo a denunciar el pecado y a poder reformar nuestras instituciones desde nuestro propio corazón. La reforma en la Iglesia y en la Orden del Carmen no es una separación, sino es un volver al amor, volver al primer enamoramiento, como dice el Cantar de los Cantares, que el esposo se vuelva a enamorar de la esposa y viceversa, y poder volver a cantar las misericordias de Dios. Cuánto nos ama el Señor, que nos da esta figura de Elías, nos da la presencia de María, nos da la constelación de los santos, pero sobre todo la fuerza de la fraternidad, de la comunidad, de la esperanza de un mundo mejor desde hoy, no mañana, hoy. Y con estas pobres palabras pidamos al profeta Elías que nos siga inspirando en ese celo de Jesucristo, en ese celo mariano, en ese amor a lo divino.